a la segunda carta del apóstol Pedro. Tenemos la primera epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro. Estas son cartas que se escriben alrededor de la década de los 60, en el primer siglo. Es bueno, hermano, es bueno que usted pueda adquirir un sentido del tiempo, ¿verdad? Históricamente hablando, que pueda poner la Biblia en el tiempo. Tanto el Antiguo Testamento abarca, por supuesto, muchos más años, milenios, pero el Nuevo Testamento simplemente es ese primer siglo del nacimiento y la venida de Cristo. Pensemos, Cristo, su ministerio alrededor de los años 30 y pico, ¿verdad? Y allí entonces muere, resucita, y vienen entonces los sellos de los apóstoles, ¿verdad? Que se extienden en esos años después de esa década del 30 al 40 del primer siglo, digamos primer siglo, porque la historia se ha dividido entre antes de Cristo y después de Cristo. Cristo nace a principio del siglo, ¿verdad? 3-4 años ahí hay de una pequeña discrepancia con la fecha. Sus 30 años donde empieza su ministerio, 3 años asciende a los cielos, y después tenemos los sellos de los apóstoles, esa próxima década que nos pone ya en los años 40 y pico. La conversión de Pablo y su entrenamiento en Arabia también lo pone ya, ¿verdad? Pegado ahí a los 40 y pico. Y entonces comienzan los viajes misioneros. Comienzan los viajes misioneros en la década del 50, los 40 y pico late, ¿verdad? Hacia finales de la década de los 40, 50, esos 3-4 viajes misioneros, el último hacia Roma en prisión de Pablo. Y entonces tenemos ya para los años 60 y pico que los apóstoles están ya muriendo, siendo martirizados, siendo puestos a muerte, como sería Pablo y Pedro en esta década bajo el reinado de Nerón. Esa década, estas cartas finales van a lo largo de esta década en la vida final de los apóstoles. Ahí tenemos las cartas pastorales de Pablo, también a lo largo de esta década, mediados de la década del 60, principio y mediados, y también la primera y la segunda carta de Pedro. Bajo el reinado de Nerón, ellos son martirizados. ¿Cuál es la otra fecha importante, quizás históricamente, en ese primer siglo, que inmediatamente después tenemos la destrucción del templo? ¿Verdad? La destrucción del templo por el general Tito en el año 70 de ese primer siglo. Y de ahí entonces las décadas finales del primer siglo y la revelación del Apocalipsis, que es una de las, ¿verdad? La última, podemos decir, carta del Nuevo Testamento, escrita, algunos creen que es más temprana, yo me inclino a pensar que es un poco más tarde. Y ahí entonces pasa ya el último apóstol, que es Juan, y entramos en el segundo siglo, tercer siglo, con el período de lo que se ha conocido como los padres tempranos de la iglesia, período de lucha contra herejías, ¿verdad? De defensa del evangelio, de redactación de credos, de consolidación del canon de las escrituras, y finalmente después, ya para los siglos IV y V, los principales concilios de la iglesia, ¿verdad? Lidiando con la persona de Cristo, la doctrina de la Trinidad, etc. Eso siempre es bueno que usted pueda tener ese periodo de tiempo en mente y lo pueda ir conociendo. Es muy importante, muy rico y fértil
para lo que es el conocimiento de nuestra fe cristiana. Con eso en mente venimos entonces a esta carta que es una carta más cortica que la primera. Aparentemente Pedro quiere repetir, ¿verdad? Recordarles a ellos las cosas que él les ha compartido. Eso lo tenemos en el versículo 12. Vemos la misma intención apostólica de recordar. El apóstol Pablo le decía a sus iglesias, a mí no me es gravoso el recordaros las mismas cosas. Y vemos aquí al apóstol Pedro diciendo lo mismo en el versículo 12 del capítulo 1, cuando dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Es qué interesante? La enseñanza cristiana es una de recordar, repasar, revisar, revisitar y continuar siendo arraigados y profundizados en las mismas cosas. A veces las personas se cansan de las mismas cosas y eso es un peligro, porque se aburren, se cansan, están buscando cosas nuevas, les entra comezón de oír, se riegan y entonces caen en lo que Pablo describe como ser llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Parte del propósito de Pedro con esta carta del final, quizás sabiendo que se acerca su partida también, como vimos en Pedro, es recordar estas cosas, hacer una defensa de la fe en contra de los falsos maestros, y recordar la esperanza de la venida del Señor, que es un tema, y nuestra herencia en Él, un tema muy prominente en las cartas de Pedro. Con eso en mente, vamos a leer los versículos 1 al 11. 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos titulado esta serie de mensajes en esta primera parte, una fe preciosa.
una fe preciosa o una fe preciada. Como dice aquí el apóstol Pedro, una fe preciosa. Y quizás la pregunta que nos podemos hacer es, ¿te es la fe preciada, preciosa? ¿Cuán preciada te es la fe? ¿Cuán preciosa es la fe? ¿Dónde es que radica, verdad, la preciosidad de nuestra fe, lo precioso de nuestra fe? ¿Por qué es nuestra fe preciosa? ¿Por qué es la fe preciosa para ti? Entiéndase por fe, ¿verdad? Toda nuestra vida en Cristo, nuestra salvación, ¿verdad? La redención en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que recibimos a través o en la fe de Cristo? ¿Qué es lo que ésta logra, efectúa? ¿Cuáles son sus beneficios? Estas son algunas de las cosas, ¿verdad?, que vamos a estar mirando. Lo primero que vemos aquí para comenzar es la identificación del apóstol. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y aquí él cita sus dos nombres, su nombre natural, que es Simón, y el nombre que Cristo le entregara, le diera, que es Pedro. Simón Pedro. Y se me ocurre recordar aquí, pensar, que dice la palabra que Dios nos ha dado a nosotros un nuevo nombre. ¿Te acuerdas cómo cantamos? Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Dios nos ha dado un nuevo nombre. Es como que Dios, cuando nos salva, nos dice, yo te conozco. Yo te conozco de una manera, es decir, tengo una relación íntima contigo de tal manera que es única, particular de tu persona y yo. En cierta manera todos tenemos una relación y un nombre delante de Dios, donde Dios nos conoce. No nos perdemos en el mar de creyentes. No, ciertamente hay un sentido en que hablamos de nuestra fe colectivamente como cuerpo. Pero también hay un sentido en que podemos hablar de que Dios me conoce a mí, personal, íntimamente, individualmente. Así como fue a buscar a Pedro cuando Pedro cayó y le restauró personalmente, ¿verdad? Así como Él le cambió el nombre a Pedro. Tenemos una identidad nueva en Cristo Jesús. Esto es lo primero que quería compartir y resaltar con este comienzo de la carta, que nuestra fe es preciada porque a través de ella recibimos una nueva identidad. Ciertamente no es que la identidad natural, original nuestra de nosotros y nuestra persona se queda anulada o se queda atrás, ¿no? Tenemos nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestra historia, etc. Pero hemos recibido una identidad nueva en Cristo Jesús. Y esta identidad trasciende todos los demás nombres, todas las demás identidades en este mundo. Esta identidad llama a Pedro un siervo y un apóstol. En otras palabras, le da un llamado de ministerio. Le da un llamado de ministerio. En este caso era el ser un apóstol. Qué gran llamado ese, ¿verdad? El apóstol no era cualquier llamado, es un llamado muy especial y particular. Sabemos que hoy en día erróneamente muchos se autotitulan apóstol, pero el apóstol en el sentido bíblico es aquel que fue comisionado por Cristo, llamado por Jesús para participar y acompañarle y estar con Él en su ministerio terrenal, ser testigos allí de su persona, de su obra, de su pasión, de su muerte y de su resurrección.
Y sobre esta base y este llamado, también algunos ser aquellos sobre los cuales se iba a terminar el fundamento de nuestra fe. Los apóstoles fueron aquellos que caminaron con Jesús, fueron testigos oculares, caminaron con Él íntimamente de su vida, de su pasión, de su resurrección, y fueron aquellos a través de los cuales Dios estableció el fundamento de nuestra fe en enseñanza, en revelación y doctrina. Eso era un llamado muy especial y muy particular. Nosotros tenemos esa enseñanza en uno de los pasajes de Efesios capítulo 2. Si vamos a Efesios capítulo 2, en Efesios 2, comenzando en el 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20 ahora de Efesios 2. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Este fundamento y esta piedra solo se pone una vez y a través de personas específicas, ¿verdad? La piedra del edificio es un edificio, ¿verdad? Un edificio que es la morada de Dios en el Espíritu con su pueblo. Ese es el plan y el propósito de Dios. Es lo que llamamos el tabernáculo, el templo, la nación templo de Dios, la morada de Dios en el Espíritu, allí presente con su pueblo. Pues para lograr eso, para traer eso a cumplimiento, Dios estableció, puso una piedra angular que es Cristo, y estableció sobre esa piedra un fundamento para que se levantara el edificio. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento testificaron de Cristo Jesús. Aquellos que ponen el fundamento lo hacen sobre la piedra angular. La escritura del Antiguo Testamento, los profetas que fueron usados por Dios e inspirados del Espíritu Santo, escribieron, testificaron de aquella gracia, ¿verdad?, destinada a nosotros, los sufrimientos y las glorias que vendrían. Ellos pusieron el fundamento en promesa, en anunciación, en preparación. Y los apóstoles ahora, ¿verdad?, terminaron ese fundamento en cumplimiento, en traer todo el final revelatorio de la doctrina, de la persona, de la obra de Cristo a nuestro favor. Por eso Cristo dijo: tengo cosas que decirlo, pero ahora no se las puedo decir todavía, porque iba a terminar su obra, iba a ascender, iba a enviar su Espíritu, y a través de los apóstoles iba a completar las sagradas escrituras, la revelación de toda la enseñanza del plan, del propósito, de la voluntad, de las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús a nuestro favor. El fundamento quedó terminado sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? El edificio crece y se levanta. ¿Se fijan por qué no tenemos profetas y apóstoles hoy? En el sentido en que hay personas que hoy se autotitulan profetas y apóstoles, porque ya no hay que poner fundamento. Porque ya todo el fundamento revelatorio, doctrinal y de enseñanza que apuntaba y que traía el conocimiento de Cristo Jesús ha sido entregado. Ahora somos edificados. Edificados. Eso es lo que sucede ahora. Somos edificados sobre este fundamento. Somos edificados sobre la palabra de Dios que nos comunica, nos enseña y nos trae esta edificación en la piedra angular que es Cristo Jesús. Con eso en mente, vemos que Pedro ha recibido un llamado, un ministerio muy especial y particular.
Pero no solamente él, como Simón Pedro, se llama apóstol, sino se llama también ¿qué? Siervo. So, hay variedad de ministerios. Hay variedad de diferentes operaciones de servicio y en el Espíritu Santo, en sus dones, en su llamado, en su ministración, ¿verdad? Hay diferentes oficios, hay diferentes funciones, pero todas son bajo el llamado de siervo. Todas son un llamado a servir a Cristo Jesús, a ser siervos de Cristo Jesús. Hermano, este es el llamado de nuestra nueva identidad. El llamado de nuestra nueva identidad es que somos siervos de Jesús. Y este llamado no anula las variedades, no anula las estaciones, no anula los dones diferentes, no anula las capacidades y los talentos en diferentes variedad y proporción. Pero todos tenemos la misma identidad, la misma bendición, el mismo llamado a servir. Por igual somos todos siervos. Las personas en el mundo identifican su identidad ciertamente con lo que hacen, porque, por supuesto, nuestro trabajo es un factor importante en cómo nos identificamos, en qué nos da sentido, significado, etc. Pero Dios, por encima de nuestros trabajos y nuestras identidades personales y terrenales, como Pedro, que era un pescador allá en Galilea, tenía su negocio, esa era su identidad natural, ¿verdad? Estoy seguro que Pedro quizás a lo mejor pescaba, etcétera, pero Dios le dio una nueva identidad, un ministerio particular y un llamado en ese ministerio a servir a Cristo. Él era un siervo de Cristo. Aquí la palabra es un esclavo, bond servant, un siervo, un esclavo, pero es el esclavo que queda en casa, que es adoptado como un heredero, como un hijo. Es aquel que en todo está consagrado y dedicado a su Señor porque es el heredero de la casa. Esta es nuestra identidad. Estos son, ¿verdad?, los temas que Pedro toca, Somos herederos. Pablo también. Tenemos una herencia en los cielos. Y como somos herederos, somos siervos en pos de esa herencia. En pos de esa herencia. Una vez que usted clarifique su identidad, su llamado quedará claro y la motivación de su llamado quedará establecido. ¿Quién es usted? Un hijo, un heredero, ¿verdad? Por lo tanto, si somos hijos y herederos, debemos estar en los negocios de nuestro Padre, en los negocios de nuestra herencia, en los asuntos de nuestro reino, porque es lo que vamos a heredar. ¿Se fijan? En cualquier estación en la vida, en cualquier etapa, en cualquier momento, en cualquier profesión, en cualquier trabajo, en cualquier lugar, tenemos una identidad de hijos siervos, de herederos siervos. Esa identidad impulsa, trasciende, da fuerzas a cualquier momento en la vida. Y esa identidad nos libera para las cosas de la vida terrenal, porque sabemos cuál es el sentido y el propósito y la identidad fundamental, primordial, eterna, que nos define, que nos informa y que nos impulsa. Cuando conocemos eso, somos libres. ¿Para qué? Para cualquier trabajo, para cualquier profesión, para cualquier estación en la vida, para cualquier lugar. Puedo ser esclavo o libre. Puedo ser hombre o mujer. Puedo ser bárbaro o griego. De letras o no letras. Rico o pobre. Blanco o negro.
cubano o americano. Sigue añadiendo, ¿verdad? Hombre o mujer, niño o joven, adulto o anciano, casado o soltero. Ninguna de estas identidades me domina, me controla, ¿verdad? Y es la que me gobierna. Todas ellas, cualquiera que sea la que experimente, son vehículos, canales, instrumentos para vivir en mi verdadera identidad y vocación, que es de un hijo y un heredero, siervo de Jesucristo. ¿Cuántas personas a veces, verdad, agonizan, verdad, tratando de descubrir qué trabajo, qué carrera, qué profesión, con quién me caso, dónde vivo, etcétera, etcétera? ¿Por qué primero no descubres, profundizas en tu herencia, en tu identidad de siervo, para que puedas encontrar la libertad para entrar en este mundo, en las diferentes oportunidades y estaciones y momentos en la vida? Nuestra fe es preciosa porque, número uno, nos da eso. Ese nuevo nombre, esa nueva identidad, ese ministerio, ese servicio que tiene dividendos y ganancias ahora y para la eternidad. Número 2, hermanos, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tenemos una ¿verdad? Una igualdad, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Tenemos una igualdad de fe. Aunque tengamos diferentes ministerios y variedad, etcétera, el apóstol Pedro les recuerda, ¿verdad?, a las iglesias: tu fe, yo soy un apóstol de Jesucristo, pero soy un siervo, y tenemos una fe común. Tenemos una socialización en la cual tenemos una igualdad de bendición, de confraternidad, de unidad. Porque tenemos la misma fe, la misma bendición, la misma identidad. ¿Se fijan? La misma fe, la misma bendición, la misma identidad. No anula toda la diversidad linda de servicio, de la multiforme gracia de Dios y de todo tribu, lengua, pueblo y nación, pero todos en una socialización de igualdad en nuestra fe común, y esto es nuestra unidad. A veces pensamos que la unidad es que tenemos que pensar igual, que tenemos que estar en la misma iglesia, o que tenemos, ¿verdad?, que ser del mismo ministerio. No. Todos tenemos la misma fe preciosa. Y si tenemos esa fe preciosa, podemos estar unidos, ¿verdad? Tenemos un vínculo en común. Tenemos una comunión de los santos. Ciertamente, aunque a veces las diferencias nos separan de iglesia, nos separan en ciertas ideas, doctrinas, posiciones, pero debiéramos tener una visión católica, quiere decir católica, universal, de la unidad de nuestra fe con todos los cristianos que profesen esta fe en Cristo Jesús, como nosotros la profesamos en su esencia, en la integridad de lo que es el corazón del Evangelio, que lo vamos a ver ahora. La misma fe hemos alcanzado, no importa la madurez, la diferente madurez, la diferente cantidad de tiempo que llevemos en el Evangelio, estamos parados y unidos en la misma fe al mismo Cristo. Esto no es así en el mundo. Sabemos, ¿verdad? El mundo está lleno de todas las clases, las diferentes estratificaciones, las diferentes pugnas, luchas, ¿verdad? Los diferentes grupos, pero en este caso, aún las religiones del mundo también
El espíritu de la carne le gusta separar, fragmentar, dividir. La palabra dice que los que causan divisiones no son del espíritu. Causan divisiones, obviamente, basados en la arrogancia, en el orgullo, en la prepotencia, en algo que yo tengo que tú no tienes, etcétera, etcétera. Nosotros nos separamos, ¿verdad? Debemos separarnos del error, de la herejía, de la carne, del mundo, de lo falso, pero mantener y cultivar una unidad en la fe, porque hemos alcanzado una fe igualmente preciosa. Ahora, ¿cuál es la esencia de esta fe? ¿Cuál es la esencia de esta fe? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora aquí Pedro resalta el concepto de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque nuestra fe no es una fe como la fe o los diferentes tipos de fe que vemos en el mundo, cuando no es la verdadera fe cristiana. La fe que oímos en el mundo es una fe personal, subjetiva, a mi manera, que es de mi propia sentir, de mi propio corazón, ¿verdad? De mi propio instinto y fabricación. Esto es lo que se ha llamado con diferentes nombres, como cuando oímos hablar de misticismo, ¿verdad? Una fe esotérica, místico, esotérico, misterio. Las religiones de misticismo, de esotéricos, de misterio, son religiones que tienen que ver con las cosas que nacen de una conciencia propia de adentro de nosotros en lo personal, con forma como nosotros lo concebimos, lo sentimos, lo canalizamos, ¿verdad? La fe cristiana está basada en la justicia de Dios. Tiene como base, tiene como el estándar, el fundamento, no es mi subjetividad, sino la objetividad del estándar de la justicia de Dios. La fe cristiana. Por eso es que el enemigo enseguida vino a envenenar la fe con religiones de misterio, religiones gnósticas. ¿Qué cosa es el gnosticismo? Un conocimiento privado, personal, subjetivo, ¿verdad? Un misterio que nace de mi interior, del cual yo adquiero y voy desarrollando en mi conciencia, que me guía. Un instinto, un impulso personal, un sentir, una pasión propia, personal, que yo creo que es la verdad. ¿Se fijan? Eso pudiéramos decir en el modo individual y a veces en el plano colectivo. Es una identificación basado en la subjetividad del individuo de un colectivo. Las espiritualidades falsas de Satanás son así. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me gusta estudiar y destilar para la defensa de la fe qué es lo que Satanás está haciendo. ¿Cuáles son las cosas? ¿Por qué esto es importante? ¿Cuáles son las religiones de Satanás? ¿Cuál es la espiritualidad que Satanás promueve? ¿Cuál es la religión falsa? Que lo vemos aquí, ¿verdad? Son religiones que están basadas en estándares personales, subjetivos, y no en la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Aquí tenemos que desempacar. Pedro no lo hace porque ciertamente da por sentado que esto, interesantemente él apunta a Pablo también
en sus cartas, cosas que Pablo enseña. Lo que le toma a Pablo varios capítulos en tratar en el libro de Romanos, Pedro aquí lo pone en una simple oración, ¿verdad? Lo pone en una simple oración donde está empacado y resumido todo. A lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Por qué es que nuestra fe es preciosa? Porque no revela mis ambiciones, mi éxito, mi salud, ¿verdad? Mi prosperidad, que son las cosas que las religiones del mundo y las religiones de Satanás quieren promover. En tu subjetivismo es tu salud, tu prosperidad, ¿verdad? Tu propio sentido de paz, tu propio sentido de justicia, de bien, etc. Pero la fe que nosotros tenemos revela la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso lo tenemos. Vamos a ir a Pablo para desempacar un poquito más esto y recordar de qué se trata esto como la esencia del Evangelio. Vayamos a Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, comenzando en el 16, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora miren, hermanos, el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la justicia de Dios, hermanos? Nosotros lo que vamos a ver ahora es que inmediatamente, si nosotros no tuviéramos ningún sentido de conocimiento y seguimos leyendo en Romanos, vemos que la ira de Dios se revela, ¿verdad? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que vemos es que la justicia de Dios revela, expone y confronta la injusticia de los hombres. Obviamente entonces la justicia de Dios es un estándar moral y espiritual que confronta, juzga a los hombres. La justicia de Dios es ese estándar objetivo, ¿verdad?, del carácter moral de Dios, espiritual, moral, de su santidad, de su justicia, que confronta al hombre, que enjuicia al hombre en su injusticia, en su impiedad, en nuestros pecados. Lo que sigue en Romanos, ¿verdad?, es esa confrontación y esa exposición, ¿no? Exponer, revelar, poner al descubierto la injusticia de los hombres debajo de la justicia de Dios. Debajo de la justicia de Dios. Lo tenemos en el capítulo 1 y lo tenemos en el capítulo 2. En el capítulo 1 lo tenemos a los gentiles. ¿Cómo termina el capítulo 1? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. La justicia de Dios revela el estándar de Dios a través del cual Él enjuicia. Es un estándar moral. ¿Qué quiere decir moral? De bien, que separa el bien del mal, que enjuicia el mal y llama al bien. Lo tenemos también en el capítulo 2 aplicado a los judíos. Aplicado también a los judíos. Una vez más, los judíos que aunque los judíos condenan a los gentiles, dice que
que practican las mismas cosas. Son culpables de las mismas cosas, aunque ellos debieran ser maestros de lo que es la justicia de Dios. Seguimos entonces leyendo, y en el capítulo 3 se concluye el enjuiciamiento de los hombres por parte de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Que se revela en el Evangelio. Este enjuiciamiento, capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, conclusión en el capítulo 3 de Romanos, de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno. Y este enjuiciamiento por parte de la justicia de Dios es a través de una revelación. ¿Qué revelación es? Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley, la revelación de la ley de Dios, enjuicia a los hombres, tanto a gentiles como a judíos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El Evangelio tiene que tratar con esta condición del hombre, que es una condición de estar bajo el juicio de Dios, debajo de la ley de Dios, que revela el estándar de justicia y santidad de Dios. El Evangelio revela esto, ¿verdad? Revela en el Evangelio, se revela la ley de Dios y la condición de los hombres bajo la ley de Dios. ¿Cuál es la condición? Toda boca queda cerrada porque todos quedamos bajo el juicio de Dios. Versículo 20 de Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. En el Evangelio se revela el estándar justo de Dios que demanda de nosotros la justicia de la ley, donde se revela esos estándares objetivos morales de Dios para su criatura moral. Y nosotros hemos fallado, hemos quebrantado esta ley y estamos bajo el juicio de la justicia de Dios revelada en la ley. Y ahora Pablo, por el Espíritu Santo, está listo para introducir o completar la presentación del Evangelio en Romanos. ¿Cómo lo hace? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, no se echa a un lado la justicia de Dios. La justicia de Dios continúa siendo el centro del Evangelio. ¿Cuál es la condición de los hombres delante de la justicia de Dios? Pecadores, enjuiciados y bajo su ira. Pero ahora, aparte de la ley, que la ley demanda nuestra obediencia y nos condena y nos enseña nuestro pecado, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Que en otras palabras, ciertamente la ley demanda del pecador obediencia, santidad y justicia, pero no la puede cumplir, no la puede proveer. Pero la justicia de Dios va a ser provista, va a ser entregada aparte de la ley. Y va a ser entregada aparte de la ley y ha sido testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es esta referencia a que esta justicia de Dios que va a ser entregada al hombre? El hombre necesita la justicia de Dios. El hombre necesita alinearse, conformarse, ¿verdad?, a la justicia de Dios, porque ese es el carácter de Dios, su naturaleza. Y la fe cristiana nos pone delante del Dios de justicia. Entonces Dios testifica, anuncia, proclama
en la ley y los profetas, que son las dos divisiones del Antiguo Testamento. Proclama, anuncia, testifica una forma de ser justo delante de Dios que no es a través de la ley, que es aparte de la ley, porque la ley no nos puede justificar. ¿Cómo es esa forma de alcanzar la justicia de Dios, de ser justificados delante de Dios? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El estándar objetivo de justicia, de lo que Dios demanda del hombre, que el hombre no ha cumplido y es culpable, revelado en la ley, en Cristo Jesús, a través de nuestra fe en Él, sin nuestras obras, aparte de nuestras obras, podemos alcanzarla. Podemos alcanzarla. Mira lo que dice, vayamos un momentico al capítulo 4, versículo 5 de Romanos. Versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al pecador. ¿Qué quiere decir alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe? Es que aparte de nuestras obras, el pecador, el impío, el malo, que está enjuiciado delante de la justicia de Dios, debajo de la ley, queda justificado por la fe. Por la fe sola, esto es la fe sin obras. La fe aparte de las obras. Dios te recibe, Dios te acepta. Esto es, Dios te justifica. Te imputa, cuenta a tu favor, carga a tu cuenta la justicia de Él. Y vamos a ver por qué, cómo es que lo puede hacer a través de la fe en Cristo. Pero estamos viendo que justifica al impío, al malo, al pecador. No justifica al que ha cambiado, al que ha comenzado a arreglarse, el que ha comenzado a ser transformado, el que ha hecho algún sacrificio. Nos justifica como malos, porque malos es todo lo que hay. No hay bueno ni justo, ni aún uno. Nos justifica como malos, justifica al pecador, justifica al impío, solo confiando en Cristo Jesús, como también David habla de la bienaventuranza, la alegría, la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Wow, eso está tremendo. Está tremendo. Del hombre a quien Dios cuenta como justo sin serlo. Right? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo es que lo hace? Volvamos a Romanos 3. Romanos 3, volvamos. Ya sabemos, ¿verdad? Hay una manera de ser justo delante de Dios que es aparte de la ley. La ley demanda y revela la justicia de Dios, ¿verdad? Ese estándar objetivo de Dios nosotros no la hemos podido cumplir, satisfacer, pero Dios la demanda de su criatura moral. Envía a Jesucristo para que antes de enviarlo testifica de Él en el Antiguo Testamento, de esta justicia que viene para el hombre, para que entonces el hombre pueda, como David, que era un santo del Antiguo Testamento, venir a la felicidad, a la bendición de ser justificado, de ser contado y tenido y aceptado por Dios como justo, aparte de las obras de la ley, solo por la fe o por la fe sola. ¿Cómo lo hace? Versículo 23, recuerda, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por gracia. Pero yo pensaba que gracia quería decir regalo, ¿verdad? Un regalo es gratis. Aparentemente hay una redundancia aquí. ¿Cómo? Gratuitamente gratis. Gratuitamente gratis. ¿Qué está pasando? Somos justificados gratuitamente gratis. Bueno, y ciertamente los estudiosos aquí han concluido que en el tiempo del Señor, segundo templo, judíos del segundo templo y la cultura greco-romana conocían una gracia, pero es una gracia que aunque es un regalo que se te otorga, hay una condición en ti que te hace merecedor de recibirla. Y lo mejor que podemos, por ejemplo, la sociedad greco-romana se levantaba y su capital social era el patrocinio de aquellos que tenían poder, dinero, posición e influencia y podían ver a alguien, este esclavo, tiene talento, tiene potencial, lo voy a educar, le voy a enseñar, tiene virtud, tiene ciertas cualidades, ¿verdad? O muestra algo en sí que lo hace digno de recibir mi dote, mi regalo, mi gracia, ¿verdad? Ese es el pensamiento greco-romano de regalos. Eso lo conocemos por varios escritos, uno de ellos de Séneca, que era un filósofo, ¿verdad? En esa época contemporáneo con el tiempo del primer siglo. Él tiene un tratado que se llama de dar regalos. Dice, no estropees tus regalos. Como decir, no estropees tu gracia de una manera promiscua, de una manera indiscriminada. Nuestra sociedad se levanta en poder poner nuestros regalos específicamente en aquellas personas que pueden dar un regreso sobre el regalo, un retorno sobre el regalo, que van a tomar ese regalo, lo van a aprovechar, no lo van a ¿qué? No lo van a desperdiciar, no se va a quedar ahí perdido, ¿verdad? Un ejemplo de esto hoy es como las becas de nuestros estudiantes, ¿verdad? La beca a la universidad gratuita es un regalo, pero pregunta, ¿se lo mereció el estudiante, sí o no? Con sus notas, con su trabajo y con su desempeño. Sí, hay una condición en él que lo hace merecedor de esa gracia, de esa beca. También en el sentido judío, pensaban los judíos contemporáneos con Jesús y hablaban de la gracia de Dios, pero era una gracia para aquellos que eran fieles al pacto de Dios y a la ley, que se consideraban como Pablo delante de la ley de Dios. ¿Cómo? Como maestro de la ley. Maestro de la ley, se decía, soy intachable. Es decir, no es que ellos no tenían un concepto de pecado, de la gracia. Ellos creían en todo eso, pero pensaban que de alguna manera eran merecedores de la gracia de Dios. El Evangelio reta todo esto. Por eso es que es algo tan revolucionario, una locura para el mundo, tanto para el judío como para el griego. Le vuela la mente al judío y le vuela la mente al griego, ¿verdad? Ahí está la ofensa del Evangelio. Ahí está por qué a Pablo lo critican y le persiguen, ciertamente. Ahí está por qué Pedro dice, porque en Pablo hay algunas cosas difíciles, difíciles de entender, ¿verdad? Y es esto, hermanos, es el corazón del Evangelio. Es esta gracia, una gracia que no encuentra a un candidato digno, sino que encuentra al impío. Y le regala la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto, no echando a un lado la justicia de Dios, sino ¿cómo? Ciertamente para nosotros gratis, totalmente, sin méritos, sin obras. Pero es mediante la obra, es decir, la redención que es en Cristo. Miren ahora el 25. A quien Dios puso, esto es a Cristo, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Aquí está otro término importante, teológico, ¿verdad? Bíblico. Está la justicia, fíjense los términos, la justicia de Dios, la justificación y la propiciación. La propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios en la persona y la obra de Jesús. Esa es la propiciación. Nuestros pecados son propiciados, es satisfecha, apaciguada la ira de Dios, porque Cristo es la propiciación, la satisfacción de nuestros pecados. Primera de Juan 1. Si habéis pecado, abogados tenéis para con Dios a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Él el justo, él nació debajo de la ley, él debajo de la ley, debajo de las demandas de Dios, cumpliendo la justicia de Dios, satisfaciendo la justicia de Dios, ambos en precepto y en penalidad, en obediencia completa y perfecta y en entregar su vida como si hubiera sido el transgresor de la ley, por aquellos que nunca la han cumplido y que merecemos la penalidad de la muerte. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la justicia de Dios para el pecador. Él es nuestra justicia. Nuestra fe es preciosa porque obtiene la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y de esta manera Él es, versículo 26, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, que Dios es justo, que el estándar de justicia de Dios no ha quedado violado, relegado, sino que es satisfecho, es cumplido, es vindicado en la persona y la obra de Jesús, y ahora comunicado, ¿verdad?, cargado a nuestra cuenta, a fin de que Él sea el justo y el que, al que es de la fe de Jesús. ¿Se fijan cómo se vindica la justicia, pero a la misma vez se entrega como un regalo? Con eso en mente, todo eso que le toma a Pedro, todos estos capítulos, está contenido, hermanos, aquí, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Cristo, una fe. Nuestra fe descansa en la justicia de Cristo. La salvación nuestra es gracias a la justicia de Cristo a nuestro favor, que Él ha obtenido y nos ha, ¿verdad?, entregado. Por eso es que tenemos una fe preciada, porque nos podemos parar delante de Dios como justos en Cristo Jesús, porque a través de esta fe venimos a gracia y paz. Venimos a esta salutación, a este recibimiento por parte de Dios en gracia y paz. El conocimiento de nuestro Salvador, ¿verdad?, nos comunica gracia y paz. La gracia de Dios, que es ¿qué? La justicia de Dios gratuita a nuestro favor, ¿verdad? El poder ser justificados delante de Dios mediante la fe. El que Dios nos trate con misericordia y con amor por causa de su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Otra manera de hablar de la gracia de Dios la tenemos allí a mí siempre me gusta ir allí a Tito. Vayan un momentico a Tito. En Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, desde el 3, desde el 3. Tito 3, comenzando en el 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo sabemos eso? Debajo de la ley. La ley nos enjuicia. Porque la ley, ¿qué es la ley, hermanos? ¿Se fijan? La ley
nos trae convicción de todos estos pecados. ¿Conocemos la ley de Dios? La conocemos. Conocemos el Evangelio, pero debiéramos conocer la ley de Dios también como conocemos el Evangelio. ¿Cuál es la ley de Dios? Sus 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor. No tendrás otro Dios delante de mí. ¿Verdad? Segundo mandamiento, no te harás ninguna imagen ni semejanza de este Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, separarás el día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos resumen nuestros deberes para con Dios. Son resumidos en: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo se ama a Dios? Con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, con toda tu mente, no teniendo otro Dios. Nunca que hay un ídolo que rivalice en nuestro corazón a nuestro Dios. Por lo tanto, nunca creando ídolos y semejanzas y que nuestro corazón tenga afectos, ¿verdad?, a otro Dios, sino solamente a este, expresado en nuestras imágenes, que no solamente son imágenes de, ¿verdad?, de yeso, sino son imágenes de tantas cosas que nosotros creamos para adorarles, para seguirle. Que el nombre de Dios, ¿verdad?, lo invoquemos como nuestro único Salvador, nuestra única confianza, en reverencia siempre, en confianza, en perfecto descanso y amor, ¿verdad? Y que separemos, ¿verdad?, nos separemos para adorarle, para bendecir su nombre junto al pueblo de Dios. Que reconozcamos, entremos en el descanso, en adoración junto al pueblo de Dios, y ese sea, ¿verdad?, algo que amemos, que deseemos, que sea un anhelo y un deleite. De esta manera amamos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente. Todo el amor a Dios está incluido aquí, en esos 4 mandamientos. Después de esos deberes para con Dios, ¿qué tenemos? Honra a tu padre y a tu madre. Comienzan nuestros deberes al prójimo. Y vean, hermanos, vean qué interesante, de honrar a la autoridad celestial, del cual le demos nuestra vida en este mundo y eterna. Ahora venimos a honrar a la autoridad terrenal, a través de la cual venimos a este mundo y sobre la cual dependemos para vivir, porque ningún bebito, ningún niño puede vivir ¿por quién? Por sí mismo. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento, y un mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen sobre la tierra, porque si tú no obedeces a tus padres, vas a tener mucha ruina, mucha bancarrota, mucho dolor, ¿verdad? Es parte de, si vemos las cosas a través de la ley y los mandamientos de Dios, que Dios haya preciada, que Dios valore y que Dios quiere proteger. Dios quiere proteger a su nombre, porque Él y su nombre es lo más importante que tiene el ser humano y depende toda la vida. Dios quiere proteger a los padres y a su autoridad, porque a través de ellos le emana la vida a los hijos, la protección, la provisión. Después, no matarás. Dios quiere proteger la vida. Es decir, la vida que has recibido de tus padres es una vida que es valiosa, que es sagrada, que tiene un valor. Por lo tanto, protégela, guárdala, no la quites. No matarás. Después, no cometerás adulterio. Esta vida que procede de un hogar eventualmente va a formar otro hogar, y la manera de formar otro hogar donde la vida se nutra y crezca, ¿verdad?, y también pueda tener una posición en este mundo y adorar a Dios, ciertamente va a ser a través de la procreación, a través del matrimonio. Por lo tanto, el adulterio corrompe el matrimonio, destruye el hogar, ¿verdad? Destruye la integridad de un hogar donde la vida se forma, donde la vida se nutre, se disciplina, se educa. Después, no cometerás adulterio, no matarás, no cometerás adulterio, no
no robarás. So, necesitamos, ¿verdad?, cosas esenciales y materiales en este mundo para poder, ¿qué?, desarrollar nuestras vidas, para poder, Dios preserva y cuida la propiedad. Es la propiedad privada. Porque si es no robarás, quiere decir que esto es mío. No me robes mis espejuelos, yo te los presto, pero no me los robes. ¿Verdad? No me robes mi carro, es mío, yo te doy un ray, pero no me los robes. No me robes mi dinero. Yo contribuyo y te ayudo, pero no me lo robes y me lo quites a la fuerza. ¿Se fijan, hermanos? So, no robarás. Y después no, el 9, no mentirás. Y el mentir es robarle la reputación, el nombre, el crédito a alguien. Respeta la integridad del nombre de tu prójimo en la sociedad. ¿Se fijan, hermano, cómo estas cosas son muy prácticas? Prácticas. Es para vivir ¿en dónde? En la tierra. Estos mandamientos que yo te doy para que vivas en la tierra que yo te he dado como herencia. Es la manera en que nos amamos los unos a los otros. Pero no para ahí, el 10º lo coge y tira la bola fuera del parque. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, el buey de tu prójimo, el asno de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el esclavo de tu prójimo. Son todos los mandamientos en acción que Dios ha prohibido para salvaguardar aquellas cosas que son valiosas y necesarias, importantes en la vida. Ahora Dios le dice, no solamente no cometas adulterio, pero no la desees en tu corazón. No solamente no te lo robes, sino que no le tengas envidia en tu corazón. No solamente no lo mates, sino que sientas ira y ardas de rencor y ofensa contra tu prójimo en tu corazón. Es una vida que demanda pura, santa, buena, en toda la totalidad de nuestro ámbito humano creacional. Right? Esto revela el carácter de Dios. Así fuimos creados para vivir, pero pecamos y perdimos esta vida. Cristo Jesús entra a vivir esa vida que nosotros no hemos podido vivir por causa de nuestro pecado. Y a morir la muerte que merecemos morir por causa de no vivir esa vida. ¿Verdad? Nos redime, nos rescata y nos reconcilia con Él. Entonces, cada vez que usted vea, es muy interesante la palabra de Dios, cada vez que usted ve una lista de pecados, usted puede ir a la ley y de alguna manera ver la conexión. ¿Qué es lo que se está quebrantando? De alguna manera, la asociación, ¿verdad? Hermano, esto nos hace sabios, ¿sí o no? Nos da luz, nos ilumina. Uno aprende, no estamos ciegos, no estamos en el esoterismo, en el misticismo de mis ideas, de mi mente, de mis estándares, de mis deseos, de mis instintos, de lo que yo creo que es bueno. No conocemos cuál es la voluntad de Dios. Él nos la ha revelado. Ahora, decíamos, otro pasaje para hablar de la gracia de Dios. Pero cuando se manifestó, versículo 4, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Lo maravilloso del Evangelio es que a esta raza humana de pecadores, así como nosotros, que se revele la bondad y el amor de Dios a nosotros. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Se fijan? El Espíritu Santo nos es dado
para poder ver a Cristo y recibirle, vernos pecadores y confesarlo, arrepentirnos y poner nuestra confianza en Él. Esa es la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, y nacemos allí unidos a Cristo ahora en una nueva naturaleza, en una nueva identidad, en un nuevo conocimiento, en una nueva vida que vamos a ver a dónde nos va a llevar. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos en una nueva herencia y esperanza, conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Porque es la gracia, la misericordia y el amor de Dios lo que motiva, lo que promueve, lo que impulsa al amor y a las buenas obras. Porque las hacemos ahora libremente, motivados por la gracia y por el amor de Dios, de tal manera que dice, vayan al 2 de Tito, para que vean qué es lo que nos enseña. El 2 de Tito 11, porque la gracia de Dios, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia de Dios? Que Dios, en la justicia de Cristo, nos recibe con amor y misericordia a través de la fe. ¿Right? Ok, mantengan esas definiciones, son importantes, ¿verdad? Porque si no, hablamos, mencionamos, pero nunca podemos pensar y meditar correctamente en la palabra, y por lo tanto no podemos ser llenos, porque nuestra mente divaga, porque no se comunica la verdad que impacta el corazón y la vida de un pecador, de un hijo de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué es lo que quién enseña? La gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña aquí a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estas son las promesas del Evangelio, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se fijan cómo la justificación siempre va acompañada de la santificación? Cómo la posición legal de justificado en Cristo Jesús es el vínculo, la base y la motivación para la participación transformativa en unión a Cristo Jesús y por el poder de su Espíritu. Y eso es lo que va a terminar aquí diciendo en este pasaje Pedro, que a través de este conocimiento de su gracia y en la paz de Dios tenemos estas grandes promesas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que por ellas, terminamos, versículo 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina, ¿qué quiere decir? Para que se restaure en nosotros la imagen de Dios en justicia, en santidad y en amor. No para ser dioses. Esa es la idea a propósito de las religiones esotéricas, místicas y gnósticas. Que el bien está en mí. Yo estoy bien. Yo estoy bien, yo soy bueno. Y es más, yo soy Dios, yo soy supremo. Yo soy la fuente, yo soy la autoridad. Esa es la religión de Satanás. La religión de Cristo Jesús, la verdadera religión en el Evangelio es que yo soy un pecador. Pero en Cristo Jesús y unido a Él, he sido justificado y ahora en unión a Cristo, por gracia
Y en la paz del Evangelio recibo, ¿verdad? La nueva vida, todos los beneficios transformativos de la naturaleza divina, la cual fluye en mí, unido a Cristo y como su Hijo. Esta me purifica, me va limpiando, me va transformando, me ayuda y me rescata ¿de qué? ¿Me rescata de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es el 10º mandamiento, a causa de los deseos malvados del corazón. Lo que hace Dios es que a través de nuestra unión a Cristo Jesús, en la gracia y la paz del Evangelio, habiendo obtenido la justicia de Cristo, produce en nosotros un afecto que se opone a la concupiscencia. Produce en nosotros un deseo santo que se opone al deseo de la impiedad. Como decía un antiguo puritano, solamente un afecto santo o piadoso puede ¿cómo se dice? Puede echar fuera, puede expulsar, gracias, puede expulsar los deseos de la concupiscencia. En otras palabras, es el afecto de amor que echa fuera el afecto, ¿cómo lo llamamos? La concupiscencia, el deseo, los deseos malos o los deseos engañosos. El amor de Dios derramado en nuestros corazones, que es alimentado a través de nuestra unión a Cristo por la fe y por las promesas de Dios, comienza a despertar, a levantar en nosotros el afectos santos, disposiciones santas, que lo vamos a ver es el fruto del Espíritu. Y esto empieza a expulsar, ¿verdad? A echar fuera, a restringir, a limitar, a maniatar las obras de la carne, los deseos pecaminosos, engañosos de la concupiscencia. Y eso es el vivir del cristiano durante toda su vida. Nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Nunca miramos a esta transformación como la base y la seguridad de nuestra fe, sino miramos a la justicia de Dios en Cristo Jesús. No nos miramos a nosotros. A veces nos pasa eso, que nos enamoramos de nuestros cambios y de nuestros frutos, o pensamos que son nuestros, y son nuestros cambios y frutos y transformación. Nos pasa como Pedro, que caminó por el agua, pero no estaba caminando por su fuerza ni por su virtud, sino porque tenía sus ojos puestos en ¿quién? Y cuando miró alrededor se cayó. Pues a veces nos pasa así. Ya yo tengo fuerza, o ya soy fuerte, o esto, ya he alcanzado aquello, o estoy cansado, esto ya en definitiva. Empiezas a medirte, empiezas a glorificarte en ti mismo, empiezas a exaltarte, a vanagloriarte, a autosuficiencia. Y cuando vienes a ver, estás cayendo. No, mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta o comentario? Siéntanse libres. Si tienen alguna pregunta, comentario.